Hola a todos, soy Simone de A Planter 2 y ya era hora de hacer otro video. Se acerca el invierno, entonces hoy vamos a hablar de qué esperarte de tus plantas de interior. Bueno, de verdad estamos todavía en otoño, pero ya me he dado cuenta de un cambio de luz y de algunas plantas en mi casa que están empezando a sufrir un poco. Además, quería hacer este video porque mucha gente se ha acercado por la primera vez al cuidado de las plantas durante el confinamiento, entonces esta va a ser la primera temporada invernal con sus plantas. Debido a la caída de las temperaturas, a los días que serán más cortos, la luz menos intensa y la baja humedad en nuestra casa debido a la calefacción, las plantas entrarán en un periodo de inactividad. No tienes que asustarte, la mayoría de las plantas del interior simplemente ralentiza su crecimiento, se queda como congelada. Pero sí es verdad que algunas pierden totalmente sus hojas y lo que te queda es una maceta vacía hasta la primavera siguiente. ¿A qué se debe esta inactividad? Es básicamente un cambio metabólico de la planta. Vamos a explicarlo de una forma sencilla. Imagínate que eres una planta de interior, ¿vale? Estás creada para vivir en una selva tropical y ahora te encuentras enfrente de una ventana en Madrid. Claro, las selvas tropicales son cálidas y húmedas todo el año. Eso no pasa en Madrid o en cualquier ciudad donde hay un cambio de temporada y la planta sufre con eso y decide ahorrar energía y guardarla para la primavera siguiente. Entonces, para adaptarse a este cambio de temporada, lo que hacen es ralentizar el crecimiento de nuevas hojas y nuevas ramas para guardarse energía y en algunos casos perder completamente todas las hojas para enfocarse en mantener energía en las raíces y luego volver a crecer en primavera. Eso no es el caso de todas las plantas, la mayoría no pierde las hojas, pero hay algunas plantas como por ejemplo la Oxalis, sí pierde totalmente y se queda la maceta vacía. Las Alocasias en algunos casos se quedan con una o dos hojas. Y quería hablar más importante de los Caladium porque sé que mucha gente ha comprado Caladium por la primera vez en esta primavera, ya que se ha vuelto una planta muy de moda. No tenéis que asustaros, el Caladium sí pierde totalmente sus hojas, así que se hará de una forma gradual y es totalmente normal. Entonces, ¿qué podemos hacer en la temporada invernal? He leído por ahí algunos consejos un poco borderline en cómo evitar que las plantas entren en un periodo de inactividad. Y eso era subir la temperatura de la casa al máximo, tener los humidificadores al 90%, hacer todo tipo de cosas para que las plantas no hagan eso. Yo creo que eso no sea necesario. O sea, es un proceso totalmente normal. Las plantas lo tienen asimilado, es su rollo, es su natura, así que yo simplemente le dejaré hacer sin asustarme. Obviamente tenemos que conformarnos con el hecho que las plantas crecerán mucho menos, algunas perderán sus hojas como hemos dicho, pero eso no es nada de traumático porque volverán a crecer otra vez en la primavera. Pero sí hay algunas cosas que podemos hacer para cuidar las plantas en otoño y en invierno. Ya que los días, por ejemplo, se vuelven más cortos y la luz es menos intensa, lo que podemos hacer es acercar nuestras plantas un poco más a la fuente de luz, como por ejemplo las ventanas. Ten presente también que el sol invernal no es tan fuerte como el sol de verano, así que plantas muy sensibles que normalmente se quemarían enfrente de la ventana en verano, eso no le pasa en invierno. Pero cuidado, porque las ventanas no son solo el sitio con más luz, pero en invierno son también el sitio más frío de la casa. Así que acércalas, pero con cuidado y protégela de corriente de aires. Por ejemplo, no la acerque demasiado al vidrio, que está muy frío, que no toque el cristal. Al mismo tiempo, no la acerques al radiador, obviamente. Otra cosa que os aconsejo es de mantener las plantas muy limpias. Eso porque, por el mismo motivo, o sea que la luz es menos intensa y dura menos, tenemos que asegurarnos que las hojas de nuestras plantas estén limpias de polvo para aprovechar al máximo la fotosíntesis. Ya que tienen poca luz, no querrás quitarle la poca que tienen. Y lo mismo tienes que hacer con los cristales de tu casa, porque si las plantas están limpias pero los cristales están llenos de polvo, eso tampoco funciona. En otoño y en invierno tenemos que regar menos. Te darás cuenta que si haces la prueba del dedo en la maceta, a las plantas le costará mucho más tiempo en secarse. Y eso es normal porque reciben menos luz, entonces también utilizan menos agua para la fotosíntesis. Simplemente no la riega en exceso, riégala solo cuando están seca o dependiendo de la planta si quieren estar constantemente húmedas.
Si tienes un platillo abajo de la maceta, asegúrate de, si se acumula agua después de regarla, de vaciarlo aproximadamente después de 1 hora. Eso para evitar que el agua se estanque. No fertilizar. Si es verdad que las plantas necesitan comida, imagínate que su temporada de alimentación corresponde a su temporada de crecimiento, y eso es en verano y en primavera. Entonces, en invierno no necesitan ser fertilizadas, eso porque ya están ahorrando energía hibernándose en este periodo de inactividad. Al revés, lo que puedes hacer fertilizándole es causarle un shock innecesario. Ahora hablamos de humedad. Vale, eso es muy importante porque en invierno, con el utilizo de la calefacción, nuestras casas se quedan mucho más secas. Entonces tenemos que guardar un cierto nivel de humedad, que normalmente para la mayoría de las plantas de interior va entre un 50 y un 60%, que también es el nivel mejor para los seres humanos. Pero no tenemos que pasarnos, ¿vale? Algunas plantas tropicales raras, quien la tiene lo sabe, exigen niveles de humedad mucho más altos. Pero no es el caso de tener un nivel de humedad de 90% en toda nuestra casa en verano, porque eso puede dar problemas muy serios de mojo en las paredes, en las ventanas, y queremos evitar absolutamente eso. Entonces, si utilizan un humidificador está bien, pero no te pases con eso. Hay otros métodos, el método de la abuela de toda la vida, de poner un contenedor de agua encima del radiador. Eso ayuda naturalmente a producir vapor y humedad. Otra cosa que puedes hacer es vaporizar regularmente las hojas. Eso te ayudará no solo con la humedad, pero también para algunas plagas. Sí es verdad que las plagas son más frecuentes en verano, hay algunas, como por ejemplo la araña roja, que le gustan los ambientes secos y por eso no es difícil encontrarla también en invierno. Manteniendo las hojas mojadas y vaporizadas, eso también te ayudará con eso. Otra cosa que es importante saber es mejor suspender trasplantes y propagación. Pero sobre todo trasplantes. Eso porque siempre el trasplante es un shock para la planta, así que es mejor hacerlo durante la temporada de crecimiento. Espera hasta la primavera. En primavera revisa la maceta, ve si tu planta necesita trasplante y ya te puedes lanzar el rollo de trasplantar todas las plantas de tu casa. Hablando de propagación, me siento de aconsejar que no se haga, no porque no se pueda hacer. Obviamente tú puedes propagar tus plantas cuando quieres. El proceso de sacar raíces nuevas en agua o en cualquier otro medio será más lento, pero sí se puede hacer. Pero yo te aconsejo que no hagas demasiado corte a tu planta, que ya está intentando todo lo posible para sobrevivir en esta temporada fría, así que no le dé demasiado estrés. Por último, un consejo respecto a comprar plantas. Obviamente no hay ninguna razón porque tú tengas que dejar de comprar o intercambiar plantas, pero ten en cuenta que si esa planta viajan, lo hacen en condiciones de frío, de bajas temperaturas, de shock, de estrés. Entonces, si puedes, cómpralas en tienda física, o si lo compras en una tienda online, que sea una tienda online donde la planta no viaja mucho, o sea, por ejemplo, una tienda online de tu país. Bueno, por el momento es todo. Esas son las cosas de que querías hablaros. Espero que os sean útiles para empezar a preparar vuestras plantas para el otoño y el invierno. Si queréis, podéis suscribiros al canal. Tengo pensado de hacer mucho más vídeos. También acepto y quiero escuchar todo tipo de sugerencias, comentarios en respecto a este vídeo y en respecto a otros temas que queréis tratar conmigo.